Buen día, sean bienvenidos todos y todas a este curso de inducción sobre Derecho Civil y Mercantil. Soy Mónica Cacho y en esta ocasión abordaremos el tema sobre la responsabilidad civil. Para comenzar, nos referiremos a las definiciones que se han dado en esta materia para distinguirla de otras instituciones jurídicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre responsabilidad civil? En derecho, podemos decir en principio que en derecho se pueden generar distintos tipos de responsabilidad y entre las más conocidas pues está la responsabilidad penal, que surge con la comisión de una conducta tipificada como delito y que da lugar a la imposición de una pena. También está la responsabilidad administrativa, que en sentido amplio deriva de una conducta contraria a los intereses de la administración pública y también amerita una sanción. Y por último, también tenemos la responsabilidad civil, que implica en esencia la reparación o la indemnización de daños y perjuicios ocasionados a otro por un incumplimiento o una conducta ilícita. Y esta última, a diferencia de las otras dos, únicamente tutela derechos o intereses privados. Los hermanos Massoud señalan que una persona es responsable civilmente cuando está obligada a reparar el daño sufrido por otra. Borja Soriano define la responsabilidad civil como la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra de los daños y perjuicios que se le han causado. Díez Picasso la define como la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido. En estas definiciones vemos pues que la responsabilidad surge con motivo de que se ha causado un daño a otro y entonces surge, si no hay daño, aunque se haya cometido una conducta ilícita, no surge la obligación de reparar nada. Entonces no surge la responsabilidad civil. En el Código Civil Federal tenemos una regulación sobre la responsabilidad civil en un capítulo que se llama las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Entonces, en el artículo 1910 establece que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa un daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Sobre el acto ilícito, Trabucchi hace tres observaciones que tenemos que tener en cuenta. Primero, no toda actividad ilícita constituye un acto ilícito en sentido propio. Esto es así porque no solo se necesita el obrar ilícito, sino que se cause un daño a otros para que surja la responsabilidad civil. El segundo punto que toca es que no solo la conducta ilícita genera responsabilidad civil, ya que puede haber responsabilidad sin acto ilícito. Y esto es porque también tenemos la responsabilidad objetiva, en el cual no importa si hay un acto volitivo de la persona de querer causar daño o una negligencia, sino que por el solo hecho de utilizar mecanismos o aparatos peligrosos, esa situación da lugar o justifica la responsabilidad por los daños que se puedan causar con motivo del uso de esos aparatos. Y el tercer punto que toca Trabucchi es que en el ilícito civil queda fuera toda valoración penal. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que en el ilícito civil lo que se tutelan son intereses privados. Vamos entonces ahora a la clasificación de la responsabilidad civil. En primer lugar, tenemos una primera clasificación que tiene que ver con a quién se le atribuye la responsabilidad. Y así tenemos que responsabilidad por hecho propio y también responsabilidad por el hecho que cometió otra persona. Entonces, esto tiene que ver en que hay personas que aunque cometan un daño, la ley no los responsabiliza a ellos directamente, sino a otro sujeto en su lugar, otro que responde por ellos. Y así tenemos, por ejemplo, el caso de las personas a quienes se les considera todavía en algunas legislaciones como incapaces,
o a los menores de edad que tienen obligación de reparar el daño que causan, salvo que la responsabilidad recaiga en otras personas que están encargadas de ellos. Y en el caso de los incapaces serían los tutores, en el caso de los menores de edad, quienes ejercen la patria potestad sobre ellos, pero también lo pueden ser, por ejemplo, directores de colegios, de talleres o algún otro establecimiento donde tuvo lugar el daño que causó el menor o el incapaz, y mientras estaba al cuidado de esas personas. También tenemos la responsabilidad que cometen por daños que cometen los operarios y por ellos responden los maestros artesanos. Por los daños que causan los obreros y dependientes responden los patrones y los dueños de los establecimientos mercantiles, y lo mismo de los daños de los sirvientes responden los jefes de casa o dueños de hoteles y casas de hospedaje donde ellos trabajan. Y en cuanto a los daños que cometen los representantes legales, responde la persona moral. En cuanto a daños causados por animales, pues la responsabilidad recae en sus dueños, pero la ley cuida muchos aspectos en los cuales se les puede librar de responsabilidad, como cuando el animal ha sido provocado, si hubo una imprudencia del ofendido, si hubo caso fortuito, fuerza mayor, o fue un tercero quien excitó al animal a causar un daño, y en este último caso, ese tercero es quien responde. Por los daños que causa la ruina de un edificio, el dueño de ese edificio responde, y también por los daños de cosas que se arrojan o caen de una casa, los jefes de familia de esa casa responden. Otra clasificación de la responsabilidad civil es la que atiende a su fuente. Y así tenemos que responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. La contractual es la que surge del incumplimiento de una obligación que ya se tiene en un contrato, en una relación jurídica, y que puede ser un contrato bilateral o un contrato unilateral. El chiste es que haya una previa obligación, una previa relación que vincula a la persona y que por su incumplimiento genera ese daño o perjuicio. Y la extracontractual, que tiene lugar cuando una persona causa un daño a otra por infracción a un deber general de diligencia y respeto en las relaciones con los demás y sus bienes, y su violación se traduce en la obligación de resarcir el daño causado. Es importante mencionar aquí, que estamos en esta clasificación, que normalmente cuando vemos en la doctrina y pues en el propio código o en la jurisprudencia que se habla de responsabilidad civil, normalmente a la que se están refiriendo es a la extracontractual, porque la responsabilidad que surge del incumplimiento de obligaciones más bien se regula y se trata en la parte de los efectos del incumplimiento de obligaciones. Y ahí tenemos pues la obligación de resarcimiento de daños y perjuicios en esa regulación. Y entonces, cuando hablamos de responsabilidad civil, es el capítulo que les mencionaba de las obligaciones que nacen de actos ilícitos, es decir, donde no había una obligación previa a un contrato entre partes cuyo incumplimiento dé lugar al resarcimiento o a la indemnización. Bien, entonces ahora pasemos a otra clasificación. La clasificación según el factor de atribución es la que da lugar a distinguir entre responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva, digamos, es la más antigua, la que, en primer lugar, la primera en regularse. Y esta es la que importa o la que comporta la comisión de un acto ilícito. Es decir, aquí sí está presente y tiene que demostrarse
una conducta ilícita por parte de la gente. Y la ilicitud tiene su elemento como una estructura, como una conducta antijurídica y culpable. En razón de lo anterior, además de ser contraria a un deber jurídico de no dañar a otros, la conducta debe ser fruto de un proceso interior volitivo y sus formas son el dolo y la culpa. El dolo es cuando la lesión jurídica es realizada con conocimiento y voluntad. La culpa cuando el acto viene realizado por negligencia, impericia o imprudencia. Por tanto, en la responsabilidad subjetiva se atiende al elemento psicológico, sea porque existe intención de dañar o porque se incurre en un descuido. Y son resultados, es decir, debe ser resultado de una conducta culpable. Entonces, los elementos del hecho ilícito son la conducta antijurídica, que es la contraria a derecho, porque viola una disposición jurídica o un deber jurídico de respetar el derecho ajeno. Una conducta culpable que atiende a si hay dolo o culpa. Y sobre la culpa, la Corte ha considerado que hay negligencia en aquellos casos en que el responsable no deseaba la realización del perjuicio, pero causa un daño incumpliendo con una obligación de cuidado a su cargo, y que la diligencia debe tenerse en cuenta es la ordinaria de un hombre medio o de una persona razonable. A diferencia de la que tiene lugar en la prestación de un servicio, en que la diligencia que cabe esperar de un profesional es la de una persona que cuenta con las capacidades promedio para ejercer esa profesión. Finalmente, para que pueda dar lugar a la responsabilidad es necesario que esa conducta haya generado un daño a otro. Y el hecho ilícito es el contrario al orden público y a las buenas costumbres, por tanto, la conducta del responsable será ilícita cuando contravenga alguna obligación legal a su cargo, y esa obligación puede derivar directamente de un deber establecido en el ámbito constitucional y convencional. Y en este punto, la Corte ha dicho, por ejemplo, que la violencia intrafamiliar da lugar a una violación a un deber constitucional y convencional, y por eso también surge responsabilidad civil cuando se comete. Dentro de este tipo de responsabilidad se regula el caso del que causa un daño al ejercer el derecho. El ejercicio de un derecho, como ustedes recordarán, constituye una causa excluyente de antijuridicidad, es decir, cuando se comete un daño, pero en ejercicio de un derecho, eso hace que la conducta ya no sea ilícita. Sin embargo, el Código Civil señala que esa excluyente ya no va a operar si se demuestra que el ejercicio del derecho se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho. Entonces, efectivamente, en ese caso ya estaría demostrado el proceso volitivo de querer dañar. Y por esa razón ya la conducta se mantendría su antijuridicidad. En la responsabilidad objetiva vino de la necesidad de tutelar los daños producidos sin que necesariamente interviniera el elemento subjetivo del que generó el daño o de quienes debían responder por este. Es con el advenimiento del desarrollo de la tecnología, así como en la industria y el comercio, se dio paso a la realización cada vez más de daños que no necesariamente podían atribuirse a un elemento volitivo de la gente, y esto dio lugar a la necesidad de una regulación. De hecho, los primeros en advertirse fueron los accidentes y enfermedades de trabajo en las fábricas por el uso de mecanismos peligrosos o dañinos. Se dice que en el artículo 1913 del Código Civil se recoge la teoría del riesgo creado al establecer que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan,
o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente. Es decir, aquí no tiene relevancia si quiso causar el daño o no. Solamente es suficiente comprobar el uso de estos mecanismos para que surja la obligación de resarcir el daño que se produzca. En este tipo de responsabilidad, por tanto, no es necesario acreditar un acto ilícito. Basta acreditar el hecho objetivo del uso o aprovechamiento de los elementos peligrosos. La teoría del riesgo se funda en un argumento de justicia consistente en que es razonable que aquel que crea o genera un riesgo para los demás a través de una actividad con la que se procura algún provecho, pague los daños ocasionados por dicha actividad. Esto es, el agente somete al resto de la sociedad a un riesgo al utilizar una sustancia, mecanismo, instrumento o aparato peligroso que por sí solo o por sus características es susceptible de producir un daño que no se actualizaría a falta de este. Además, el agente utiliza el objeto o mecanismo voluntariamente en el desempeño de sus actividades con la finalidad de procurarse beneficios económicos o de otra naturaleza y por eso debe responder por los daños que ocasiona. Y en esta materia tenemos como ejemplos pues los accidentes automovilísticos o de cualquier medio de transporte, los accidentes que ocurren en las fábricas, las electrocuciones, etcétera. Puede ser que el uso de muchos de esos aparatos o mecanismos tengan alguna regulación por las autoridades administrativas que tiendan a asegurar mayor eficacia y seguridad en su uso. Sin embargo, aunque se llegara a demostrar que hay un cumplimiento estricto de esas normas administrativas, no desaparecería el carácter intrínsecamente peligroso de esos mecanismos, ni haría desaparecer la responsabilidad respecto a los daños que pudieran llegar a causar. Ahora vamos a ver los elementos para acreditar la responsabilidad subjetiva. Si es subjetiva, los elementos básicos a demostrar son, primero, la existencia de un hecho ilícito, es decir, se tiene que acreditar que ha habido una conducta antijurídica y culpable. En segundo lugar, debe aprobarse la existencia de un daño. Este daño debe ser cierto, es decir, constatable en su existencia desde su aspecto cualitativo, aun cuando no pueda determinarse su cuantía con exactitud. Un daño puramente eventual o hipotético no es idóneo para generar consecuencias resarcitorias. Y finalmente tiene que haber un nexo causal entre el ilícito y el daño, es decir, que pueda decirse que el daño es consecuencia del hecho ilícito y el ilícito la causa del daño. Supone la atribución de la autoría de un hecho que tenga la eficacia causal suficiente para generar el resultado. Ahora veamos qué casos de responsabilidad subjetiva se han tratado en la jurisprudencia y como ya había mencionado, la violencia intrafamiliar se ha ubicado dentro de este tipo de responsabilidad y debe demostrarse esos elementos que se mencionaron, la existencia del hecho ilícito, el daño y el nexo causal entre el hecho y el daño. En la inteligencia de que el ilícito en este ámbito serían los actos u omisiones que comportan la conducta dañosa en la esfera física, emocional o psíquica de algún miembro de la familia. Es decir, cualquier tipo de daño cabe aquí, porque no solamente se generan daños físicos, también pueden ser en lo emocional y en lo psicológico. Otro caso de negligencia, de responsabilidad subjetiva, perdón, son los casos de negligencia médica o responsabilidad médica. Y en estos casos, aquí es importante la carga probatoria. Ya dijimos qué es lo que tiene que demostrarse para acreditar esta responsabilidad, pero en este tipo de responsabilidad hay una peculiaridad. Aquí se revierte la carga de la prueba sobre la culpa, en atención a los principios de facilidad y proximidad probatoria,
¿Por qué? Porque el médico tiene mayor facilidad por sus conocimientos y por los elementos que maneja en cada tratamiento, en cada operación, para demostrar que sí actuó con diligencia. Entonces, la carga la tiene él para acreditar que se ajustó a la lex artis ad hoc, o sea, la que correspondía en el caso concreto. Y en tanto que el ofendido solamente tendría que demostrar los elementos del daño y el nexo causal. Pero el médico tendría que acreditar que sí se ajustó a la lex artis, y normalmente para este tipo de prueba es idónea la prueba científica o la prueba pericial, en la que los peritos ilustren al juez con la mayor precisión posible y de manera comprensible para el común de las personas sobre cuáles son los elementos que conforman la lex artis ad hoc del caso. Es decir, la diligencia que se espera del profesional de la medicina en ciertas circunstancias particulares, considerando todas las fases del tratamiento médico, incluido el consentimiento informado, y puede dar su opinión sobre si en el caso concreto la conducta del médico se ajustó a esa lex artis o no, según el estudio profundo y amplio de las circunstancias específicas del tratamiento o intervención que se llevó a cabo. Por eso puede considerarse que el profesional con mayor idoneidad para emitir la opinión técnica sobre el cumplimiento de los estándares aceptables de la práctica médica en un ramo determinado es el médico autorizado y reconocido en la especialidad, en el área científica y en la experiencia práctica, por ser el más versado en la lex artis de ese campo específico. Aunque por excepción podría llegar a admitirse algún perito de áreas inmediatas o vinculadas a la especialidad, si así lo impone la necesidad, es decir, que no haya o no tengamos a la mano algún perito de las especialidades específicas que se necesita, podría llegar a ser admisible a algún otro que se le acerque. En el caso de la responsabilidad médica atribuida a las instituciones del sistema de salud pública, se ha estimado que procede en la vía administrativa exigir la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, pero en la vía civil sí podría demandarse a los médicos en lo individual o a las instituciones médicas privadas. Otro caso de responsabilidad subjetiva que se ha tratado en la jurisprudencia es el del bullying escolar. En este caso, es relevante la conducta del agresor o la negligencia de la escuela para que se origine la responsabilidad. En dicha responsabilidad y considerando la protección reforzada en favor de menores de edad que pueden ser víctimas de este daño, los elementos a demostrar dependen de la conducta que causó el daño y por la que se demande la indemnización. Si son acciones o conductas de agresión, deberá corroborarse primero el acoso a la víctima, es decir, si se acredita la existencia del bullying y si éste puede atribuirse a agresores en específico, que podrían ser profesores o alumnos. 2, el daño físico o psicológico que sufrió el niño. Y tercero, el nexo causal entre la conducta y el daño. Si se trata de omisiones de cuidado por parte de la escuela, el hecho ilícito o la conducta dañosa será la negligencia del centro escolar. Y en este caso debe corroborarse primero la existencia del bullying, segundo, la negligencia de la escuela para responder al acoso escolar, el tercero, el daño físico psicológico y cuarto, el nexo causal entre la negligencia y el daño. Otro caso de responsabilidad subjetiva es el de la libertad, los daños que se pueden causar con motivo del ejercicio de la libertad de expresión y que normalmente tienen lugar respecto de la vida privada o el honor de las personas. Los daños derivados del ejercicio de esta libertad, para entender este tipo de responsabilidad debe tomarse en cuenta que la libertad de expresión y de información son derechos humanos que juegan un papel muy importante en la sociedad democrática y entonces de lo que se trata es de permitir su ejercicio en la mayor amplitud posible. Por tanto, para imputar una responsabilidad a alguien cuando se ejercen esos derechos, se ha impuesto un estándar elevado.
Este estándar se le da el nombre de malicia efectiva o real malicia y tiene lugar solo cuando queda demostrada la intención de dañar a otro. Eso significa que solo habrá responsabilidad si se demuestra que lo publicado por el comunicador en ejercicio de su libertad de expresión o de información fue con la única intención de dañar. Por eso no bastaría con demostrar si lo informado es falso, sino que debe probarse que se publicó a sabiendas de su falsedad o con tal despreocupación de si era falsa o no. Por lo mismo, tampoco es suficiente alguna negligencia o descuido. Sí tiene que probarse una real malicia, una malicia efectiva por parte del comunicador. Exclusivamente en esos casos podría sancionarse y de lo contrario debe prevalecer, debe primar la libertad de expresión. Otro aspecto importante de esta responsabilidad es cuando se comete un delito. Bueno, ya dijimos que surge la responsabilidad penal y que da lugar a una pena, pero también da lugar a una responsabilidad civil, que es la reparación del daño. En este caso, pues las normas penales tienen una regulación para hacerlo. Sin embargo, también podría reclamarse en la vía civil esa reparación porque justamente es una reparación de carácter civil, que ya tiene que ver con los intereses particulares de los afectados. Se ha establecido que la responsabilidad por reparación del daño que deriva del delito tiene naturaleza civil, por lo que también encuadraría en la subjetiva, así como que por regla general no procede si el afectado ya recibió la reparación del daño en el proceso penal. Pero excepcionalmente podría acudirse a la vía civil cuando pueda apreciarse claramente que la legislación civil permite una mayor amplitud indemnizatoria en comparación con la penal, de tal manera que la acción de reparación del daño en la vía civil pueda dar lugar a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la víctima. Entonces, si puede irse directamente a la vía civil, o si ya recibió algo en la vía penal, venir a la vía civil por la parte que no ha recibido, en otras palabras. Bien. También los daños al erario por servidores públicos se han considerado parte de esta responsabilidad subjetiva. Ahora veamos los elementos que actualizan la responsabilidad objetiva. En un precedente de la primera sala, se establecieron como elementos de la responsabilidad objetiva el primero, demostrar el uso de sustancias, mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos por sí mismos o por sus características. Segundo, la provocación del daño. Y tercero, la causalidad o nexo de causalidad entre el uso del daño, entre el uso de los mecanismos y el daño. Se agregó un cuarto, pero este último elemento no sería a cargo o no tendría la carga probatoria a la víctima. Se trata de que no exista culpa o negligencia inexcusable de la víctima, entendida como culpa grave, debido a que la gente no pudo ser responsable de conducta ajena cuando esta fue la que dio lugar al daño. Este último elemento correría a cargo de la persona a la que se le imputa la responsabilidad, porque es ella la que tiene interés en deslindarse, y si llegara a demostrar que el daño se produjo por negligencia inexcusable de la víctima, eso daría lugar a que ella no tuviera responsabilidad. La responsabilidad es objetiva por muerte, puede ser demandada por los familiares de la víctima y no necesariamente por sus herederos declarados en juicio sucesorio. Eso ya lo ha señalado la jurisprudencia.
Ahora veamos casos de responsabilidad objetiva que se han tratado en la jurisprudencia. Es interesante que en un precedente de la primera sala se clasificó como responsabilidad objetiva a la discriminación en el ámbito laboral, en la medida de que aquí el elemento subjetivo se consideró irrelevante, porque sería necesaria la demostración del daño para dar lugar a la reparación. Es decir, no importa tanto si se quiso o no dañar, sino tan solo el mero hecho de haber existido la discriminación es suficiente para dar lugar a la responsabilidad. Otros ejemplos son daños a mercancías durante su transportación, así como los accidentes vehiculares. Veamos ahora, como señalamos hace un momento, tanto en la responsabilidad subjetiva como en la objetiva, la obligación de reparación no tiene lugar si se demuestra que el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. O sea, tiene que ser una máxima culpa, no podría ser un pequeño descuido. Sí tendría, la carga o el estándar me parece que es alto en este caso. Y en este aspecto lo tiene que probar el sujeto a quien se impute el daño. Y en un precedente, la Suprema Corte estableció que la participación culposa de la víctima puede eliminar o reducir la responsabilidad y debe valorarse su conducta y las circunstancias a partir de la comparación entre la conducta que se espera de la víctima y de sus condiciones con la generalidad de personas en esa situación. Ahora veamos que en este caso de la responsabilidad civil hay un plazo de prescripción, un plazo para poder ejercerla. El plazo de prescripción que establece el Código Civil es de 2 años desde que se produjo el daño. Hay veces en que el daño no se advierte desde que ocurrió un cierto evento, sino que viene a manifestarse posteriormente. Podría ser un accidente y que no se hayan entendido en el momento, no se hayan visto o no se hayan manifestado todas las consecuencias que trajo consigo y que posteriormente empiecen a salir o a revelarse secuelas mayores de las que en principio pudieron haberse advertido. Y en la jurisprudencia se ha considerado que estos 2 años deberían contarse a partir de que se advirtió o se conoció el daño. Otro aspecto que podríamos comentar sobre estos 2 años es que ha habido algunos precedentes en la Suprema Corte donde se ha considerado que este plazo de 2 años es muy corto y que podría ser inconstitucional. Y no deja de ser un aspecto debatible porque se entiende o se ha dicho que la prohibición de plazos cortos de prescripción también tienen una finalidad y la finalidad en este caso se justifica o se entiende en razón de la prueba, porque entre más tiempo pasa podría irse diluyendo los elementos con los que podría acreditarse tanto la responsabilidad, o sea, la ilicitud de la conducta, el daño causado y el nexo causal, como también para la persona a la que se le imputa el daño, probar si hubo alguna negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, como son cuestiones que suceden no en un contexto de una relación jurídica previa, sino que normalmente pasan en un contexto de relación inexistente. Entonces, normalmente los elementos para probar, pues, son los que se tienen entre más cercano
al evento. Y por eso, pues, es algo que quise apuntar y que pues todavía está sobre la mesa y es algo que debatible y que se puede seguir analizando. Ahora veamos los elementos para determinar el quantum o cómo establecer la indemnización que se va a otorgar para la reparación. En los artículos 1915 y 1916 se establecen las bases para las indemnizaciones que corresponden a la responsabilidad civil material y también la que surge por daño moral, respectivamente. Al respecto, debe tenerse presente que en los precedentes de la Suprema Corte se ha establecido que el daño moral puede tener lugar tanto en responsabilidad contractual como extracontractual, así como en la objetiva o en la subjetiva. La reparación en la responsabilidad civil consiste en restablecer a la víctima a la situación anterior que tenía anterior al daño, si esto es posible, o bien en el pago de daños y perjuicios. El ofendido elige cuál tipo de reparación prefiere. En el caso del daño moral no cabe el primer tipo de reparación, por lo que la ley establece una en dinero. En los casos de afectación al decoro, honor, reputación o consideración que de sí mismo tienen los demás, la reparación también puede llegar a consistir, por ejemplo, en la publicación del extracto de la sentencia a cargo del responsable para que se difunda lo que sucedió en el caso y así se repare ese honor, esa reputación, la consideración que se tiene, que de sí mismo tienen los demás. En los artículos 1915 y 1916 se establecen las reparaciones. El segundo se ocupa de los parámetros para fijar la indemnización del daño moral y el otro a otro tipo de daños. Ahora veamos sobre el primero de esos preceptos, las reglas para la reparación que prevé tienen que ver en primer lugar con los daños económicos, que son las pérdidas o menoscabos sufridos en el patrimonio y que se indemnizan en su integridad reparándolos totalmente. El código dispone sin excepción su completa reparación, restableciendo la situación anterior al daño o mediante el pago en dinero de su valor. También se contempla daños en cuanto a la vida o la integridad física de las personas y en estos, ante la dificultad de calcular en dinero la afectación a esos bienes jurídicos, el código remite a la tabla de indemnizaciones por accidentes de trabajo que están previstas en la Ley Federal del Trabajo para los casos de muerte o incapacidades. Aunque la Suprema Corte ha señalado que no debe considerarse esto como un tope. Está en la línea de eliminar topes a las indemnizaciones. Se dice que el juez podría llegar a establecer indemnizaciones superiores a las previstas en esas tablas por accidentes de trabajo. Y ahora veamos en cuanto al daño moral, qué elementos se prevén. Originalmente la indemnización del daño moral tenía un tope máximo que se refería a la tercera parte del valor de los daños económicos causados. O sea, había un referente en cuanto a los daños económicos porque, pues por la dificultad para ponerle un valor económico a este tipo de los bienes que se afectan en este tipo de daño. Y eso era cuando el juez consentía en acordar su reparación. Entonces, inicialmente la regulación del daño moral pues era muy, muy limitada. En la redacción actual del artículo, el daño moral significa todo atentado contra la integridad moral o espiritual de la persona, la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás.
Asimismo, se presume que hay daño moral cuando se menoscaba la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Es importante que desde la jurisprudencia más añeja se ha establecido que el daño moral, para la prueba del daño moral opera la prueba objetiva, es decir, basta acreditar el hecho dañoso, que puede ser la muerte de una persona, la pérdida de algún miembro del cuerpo, la pérdida de una facultad física, etcétera, para que al mismo tiempo se infiera o se demuestre la existencia del daño en los bienes morales de la persona, que hacen presumir el dolor, el dolor o el menoscabo de esos bienes inmateriales. Y más recientemente se ha admitido la posibilidad de probar el daño moral de manera directa a través de la prueba pericial o científica. El propio código señala que el daño moral puede provenir de responsabilidad contractual o extracontractual, así como de la objetiva y la subjetiva. Y también puede tener lugar con motivo de la responsabilidad del Estado. Ahora veamos los parámetros. Para fijar el daño, la reparación en el daño moral, los parámetros que están establecidos en el Código Civil es atender a cuáles fueron los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, también señala la situación económica de la víctima. Este último elemento fue declarado inconstitucional en parte por la Suprema Corte al considerar que la situación económica de la víctima no es útil para medir la calidad e intensidad del daño extrapatrimonial, por lo que no conduce a satisfacer el derecho a una justa indemnización, ya que esa condición social no incide, aumenta o disminuye el dolor sufrido, y que lo contrario llevaría a afirmar que una persona con mayores recursos sufre más la muerte de un hijo que una persona con menores recursos, o que una persona de bajos ingresos merece una mayor indemnización que una persona económicamente privilegiada. Entonces, desde ese punto de vista se consideró que este elemento no sería válido, pero para cierto aspecto de la cuantificación sí, y enseguida lo vamos a ver. También está considerar las circunstancias particulares del caso. Entonces, veamos con más particularidad estos elementos. La Corte señaló, se ocupó más específicamente sobre cómo valorar estos elementos del daño moral en un caso que se le ha dado el nombre de caso Mayan Palace, en donde se distinguieron estos factores de la siguiente manera. Primero, los parámetros a considerar en cuanto a la víctima. Y en cuanto a la víctima, se dijo primero hay que distinguir el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo del daño moral, que serían las consecuencias extrapatrimoniales en sentido estricto y las consecuencias patrimoniales. Para el aspecto cualitativo, debe tomarse en cuenta primero el tipo de derecho o interés lesionado, es decir, si es el honor, si es la vida, si es la integridad personal, si es el decoro, si es la consideración que de sí mismo tienen los demás. Segundo, la existencia de un daño y el nivel de gravedad. O sea, que si ese bien jurídico quedó afectado y de qué tanto quedó afectado. Y también por otro lado, para cuantificar el aspecto cuantitativo se tendría que tomar en cuenta como consecuencia del daño moral, uno, los gastos devengados derivados del daño moral, y segundo, los que vendrían después, los gastos por devengar. Aquí tiene relevancia el aspecto que mencionábamos de la situación económica de la víctima, porque en el mismo asunto se consideró que atender ese factor para cuantificar el aspecto cualitativo, o sea, la consecuencia extrapatrimonial, es inconstitucional por lo que ya les mencionaba.
por no ser la idónea para medir la calidad o intensidad del daño, porque la condición social de la víctima no incide, aumenta o disminuye el dolor, pero sí se consideró admisible para valorar en cuanto al aspecto cuantitativo, o sea, en cuanto a la consecuencia patrimonial del daño moral. Ahora, los parámetros en cuanto a la parte responsable son el grado de responsabilidad, o sea, qué tanto fue la conducta, qué tan negligente, qué tan dolosa fue la conducta. Y por otro lado, la situación económica para que pueda responder. Es decir, no se le puede poner una pena muy elevada a alguien que cometió un daño, por más grave que sea, pero no tiene mayores recursos, pues también tiene que tener cierto balance su capacidad para responder. Asimismo, se estableció que debe tomarse en cuenta el nivel de intensidad, que sería bajo, medio y alto, a los que se dio el nombre de modalizadores para valorar el grado de responsabilidad. Ahora veamos un aspecto que también resultó en el análisis de ese caso Mayan-Palas, que fue la incorporación, podríamos decir, de los daños punitivos. ¿Qué son los daños punitivos? Los daños punitivos es un elemento que se trajo de la regulación en otros sistemas jurídicos en que las indemnizaciones tienen este elemento, y lo que busca este elemento es no tanto la reparación o volver a como estaba antes la víctima, sino viene a traer consigo un aspecto de reproche, de no lo vuelvas a hacer al responsable. Entonces buscan un efecto disuasivo, y la Corte dijo que estos daños punitivos sí podrían tener fundamento en el propio artículo 1916, cuando se habla de la responsabilidad o del grado de responsabilidad de quien produjo el daño. Entonces, lo que se busca con esto es no solamente resarcir a la víctima, sino también imponer un efecto disuasivo, y con este elemento se atendería más que el daño sufrido al grado de responsabilidad de quien provocó el daño, y la medida cumple una doble función, ya que las personas evitarían causar daños para tener que pagar una indemnización, y por otra, resultará conveniente desde un punto de vista económico sufragar todos los gastos que se necesiten para prevenir en lo posible daños a las personas dentro de sus actividades. Ahora, también un aspecto que se distinguió en cuanto a la reparación del daño moral es la valoración, qué es valorar y qué es cuantificar. Entonces ahí lo que se dijo fue que la valoración implica determinar la entidad cualitativa del daño, establecer el tipo de derecho o interés moral que se lesiona, así como el grado de afectación, y esclarecer su contenido intrínseco o composición material y las posibles oscilaciones de agravación o de disminución pasadas o futuras. Es decir, apreciar tal como es el daño en sí mismo, pero que la cuantificación por su parte es, una vez que el daño ha sido valorado, ponderar la repercusión en el plano indemnizatorio, es decir, determinar cuánto debe pagarse para alcanzar un resarcimiento y reprochar la conducta del responsable.
Yo lo que pudiera apuntar sobre las indemnizaciones para daño moral es muy difícilmente vamos a considerar, a decir que la afectación a mi dolor, o que me hayan causado dolor, o que me hayan causado aflicción, tiene un cierto precio o que es fácil de determinar cuál es el precio. Son cuestiones complejas, muy complejas de determinar, y entiendo que por lo que he leído que el objetivo de este tipo de indemnización, aunque sea en dinero, no es tanto, no es volver a la persona como estaba, eso ya no se puede, ya nunca volverá a repararse una cosa así, pero contribuir, que quizá el dinero contribuya de alguna manera a, a recuperar los bienes morales que se perdieron, quizá en otros aspectos morales que no, que no se habían visto satisfechos antes y que de alguna manera pueda compensar el dinero que se reciba en alguna satisfacción para la persona. Ahora veamos que para, para el daño moral también tiene lugar cuando ha habido violación a derechos humanos. Y la Suprema Corte lo ubicó en el derecho de daños en que los factores a tomar en cuenta para hacer la cuantificación también distingue los relativos a la víctima y a la responsable, muy parecido al esquema que mencionamos sobre el asunto de Mayan Palace. Y por eso, en cuanto a la víctima, se toma en cuenta el aspecto cualitativo del daño y el daño moral en sentido estricto, que comprende la valoración del tipo de derecho o interés lesionado, la existencia del daño y la gravedad de ese daño, así como el aspecto patrimonial o cuantitativo, en el que se deben valorar los gastos que se devengaron y los gastos por devengar. Y en cuanto a los responsables, que en este caso pues es el Estado, es la naturaleza de la relación jurídica en el marco del cual tuvo lugar el hecho ilícito, y también el grado de responsabilidad, la capacidad económica, la finalidad y objetivo de la indemnización. También se estimó necesario atender a las varias consecuencias que pueden derivar del hecho ilícito, tanto en lo patrimonial como en lo extrapatrimonial, y que al Estado corresponde demostrar que el pago de la indemnización puede ser en afectación a los intereses generales de la ciudadanía. Es decir, el Estado, si impusiera como excepción no puedo pagar, tendría que acreditar que el pago podría dar lugar a esta afectación de intereses generales para que se le pudiera eximir. Y por último tenemos también la afectación, la cuantificación que se hace en cuanto a en la Ley General de Víctimas para estos casos. Y aquí la segunda sala hizo el análisis en una tesis donde se establecieron como los parámetros para la cuantificación del daño moral por afectaciones a derechos humanos. Aquí tendría que, un aspecto que destacó la segunda sala fue considerar si la persona se ubica en algún grupo vulnerable como otro de los factores relevantes a considerar. Y entonces dijo, bueno, primero vamos a tomar en cuenta el tipo de derecho o interés lesionado. Segundo, la magnitud y la gravedad del daño. Tercero, las afectaciones inmateriales o patrimoniales que derivaron. Cuarto, el nivel económico de la víctima. Quinto, otros factores relevantes como a la pertenencia a algún grupo vulnerable, que ya comentamos. Sexto, que el monto indemnizatorio respectivo
resulte apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido bajo criterios de razonabilidad. Bueno, con esto considero que hemos dado un vistazo, un panorama general sobre lo que es la responsabilidad civil y que sirva como recordatorio de esta importante materia. Como les decía, aunque la responsabilidad que deriva del incumplimiento de un contrato, pues es responsabilidad, realmente el análisis o el estudio de esta institución jurídica está más bien ubicada para la extracontractual, y eso también es importante que lo tomemos en cuenta. Pues yo me despido y fue un gusto haber estado con usted.